La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenos días. ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Estamos por aquí completamente en vivo desde las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, que tiene más de 45 años de experiencia en temas de inmigración, trabajando en leyes de inmigración, trabajando con la comunidad, asiática, africana, latinoamericana, de Europa también, de todas partes. La gente busca a la abogada Margaret Wong porque tiene una buena reputación y tiene más de 45 años trabajando en esta materia desde el año 1977 específicamente. Le damos la bienvenida a la abogada y le damos la bienvenida a Cindy. Cindy, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Miss Wong, good morning. How are you doing today? I'm very good. Good morning. Thank you so much, Miss Wong. And quisiéramos empezar hablando y haciendo algunas preguntas con respecto al tema de los permisos de trabajo. La gente está entrando en pánico, están entrando en desesperación por los permisos de trabajo, los están despidiendo de algunos trabajos porque ya pasó el tiempo de su prórroga para la licencia de conducir. Algunos no pueden movilizar sus cuentas bancarias. ¿Qué se puede hacer? Dicen que hacer la solicitud del permiso de trabajo de forma electrónica va a ser más efectivo ahora. ¿Qué podría decirnos al respecto, abogada? Okay, Ms. Wong, so let's begin talking a little bit about the work permits, the delay in processing the work permits. We know that some people are being affected really bad, and some of them are getting let go from their jobs. Some of them are not able to access their bank accounts. I mean, some of them are having many problems related to this, even though they have used already the extension or the period that is given after it's expired. Some people are saying that when they apply online, the work permit is going to be an easier process. What do you think about this, Ms. Wong? Number one, personally, I don't necessarily believe online filing. I've been doing this for 45 years. Maybe I'm just old school. But anytime you put your personal information online, especially this is a Homeland Security website. So we don't know the whole world is hacking American. This is Homeland Security. Immigration has 60% of Homeland Security budget, which on the other hand, when it comes to computer, they very much support more the deportation, not so much the benefit, because when you file for work permit, it's a CIS issue. Personally, my law firm is not ready to go online filing. I just don't trust using credit cards. And, it's just not right because my client's life is in my hands. So number one. But since you are the client and you're doing yourself, you only handle one. We handle thousands, So personally, that's my field. Number one, I don't necessarily think I'm ready. Number two, when it comes to work permit, there is a proposal now saying that President Biden may give, instead of a 180-day extension, so you can show that to your boss, show them to the driver's license, show them to the bank, they're talking about a 360-day extension. So let's wait. I think in 1 or 2 months that may come up. So instead of 180 days, give us 360 days, because right now 180 days expire and we have nothing. The third thing they're talking about is premium processing, that if you pay more money, up to $2,500, but some up to $1,500, depends on what type, they may make it faster. Right now, premium processing has always been for the H-1B, for the E's, for the O's, for the I-140, EB-2, EB-3.
they're talking about EB1, but it never really go into the work permit area or the green card area. Now it's also taught because the government makes more money too. If you want it fast, you pay more, which I don't necessarily think is fair, but I don't mind paying more if my client wants it faster. So that's another proposal on the floor. I think we need to be patient, give our president a chance. He is working very, very hard to really make things go faster. They're hiring more people. In fact, the more people they're hiring sometimes is a problem because we are getting a lot of rejections, refunds when the amount is right. And then they also refunded $85 because under Trump, they want another $85 for the fingerprints. Under Biden, they're rejecting it, so it slows it down. It's just all these stuff, you know. Another thing is we are getting quite a lot of work permit approvals, cases that we have filed in May and June of last year that's not being approved. We're getting some. On the other good news, C-14 is being approved. That's a U visa approval. The bona fideness approval to get the first work permit instead of 1 or 2 years under Trump or none under Trump. They don't even give you that letter. Under Biden, now we're getting 4 years. So I think things are looking up. We just need to be patient. Now, 2 ways that I found out, 3 ways that I found out that you may want to expedite, but it takes a lot of work. Get a letter from your boss telling them that your job is essential, they may fire you and they couldn't hire you, stuff like that is important to the business. Number 1, send it to immigration. It may be approved within within 90 days. Another way, if you're in healthcare, even if you sweep the floor on a hospital, on a clinic, or if you take care of old people or young people in a daycare, get a letter from that daycare or health. Because Biden already said any healthcare workers, they will expedite that. You'll probably get it between 30 to 60 day expedite. The third thing is maybe write a letter to the ombudsman. You have Miss Phyllis A. Cohen, who's an old friend. She's really nice. So she's heading the whole ombudsman department. These are all the old Biden people. And also another thing that's just happening that I'm personally very happy about, Mr. Mayorkas came out with a prosecutorial discretion, a PD letter that we have been waiting for. It came out just last week. I spent actually Saturday night reading it. I'm like, I'm too old for this, but it's like 13, 15 pages, but it's really a nice letter talking about prosecutorial discretion that now the lawyers in immigration could admin close cases to dismiss cases, but the priority is on dismissal, it's not admin close, because admin close, you protect work permit, dismissal and termination, you don't get work permit. So these are things that's really good is coming. It just takes time. And I'm personally disappointed because he had made campaign promises before we elected him. Now it took him like 1.5, 2 years, but they are working hard, I think. And just yesterday, we had a meeting with Senator Brown, who represents Ohio as one of our senators. The other one is Mr. Portman, Rob Portman. Brown is also working hard. In fact, his daughter is an immigration lawyer, so which helps. And his daughter will be and is running the Ohio State University's legal clinic, who really helps also people, and they understand because his own daughter is in the business. I'm sure the daughter is pushing the father, hey, Dad, this is not working, that's not working. So things are happening, and I'm just sorry I'm sorry too, but personally, I don't know about the emailing, the filing email. Our law firm doesn't do it. It's aggravating, but La abogada nos estaba comentando sobre diferentes cosas, Juan. En primer lugar, respecto a lo de los permisos de trabajo, los retrasos, bueno, esto es algo que lo hemos hablado por varias semanas, que muchas personas están siendo afectadas por estos retrasos en el proceso de sus permisos de trabajo. Lastimosamente, no hay mucho que se pueda hacer, sino que esperar. Eso es algo que menciona mucho la abogada, que hay que esperar. Lo que sí ella está mencionando acerca de llenar estas solicitudes en línea es que la firma
dice, por ejemplo, o específicamente la firma de la abogada Margaret W y asociados no está lista en ese momento para empezar a llenar esas solicitudes de trabajo por línea. ¿Por qué razón? Una, porque no se confía en el sistema de las tarjetas de crédito. Recordemos que hay mucho problema también con los pagos por internet, por línea. Entonces, habría que ver también qué tipo de sistema o qué seguridad es la que van a ofrecer para poder hacer este tipo de llenado en línea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay diferentes propuestas que están en la mesa. No han sido aprobadas en ese momento. Como les dije en un principio, son propuestas. Y una de ellas es que los representantes o en la Cámara Baja o los políticos, por así decirlo, están proponiendo una extensión que en lugar de 180 días después que su permiso de trabajo expira, usted puede tener una extensión de 360 días. Juan, eso sería algo maravilloso si es aprobado, ya que muchísimas personas que ya se les terminó los 180 días ya no califican para poder trabajar dentro de sus áreas de trabajo. Pero si tienen esa extensión de 360 días, les da un poco más de chance para esperar que llegue el permiso de trabajo con tiempo. En tercer lugar, ellos están hablando acerca de un procesamiento expedito o rápido o premium, en el cual la persona pagaría un poco más. Funciona más o menos como los pasaportes. Muchas veces los pasaportes les toma unas semanas en ser enviados de regreso a su casa, pero si usted paga un poco más de dinero, usted puede obtener el pasaporte pues mucho más rápido, y si es de emergencia, lo puede tener hasta en cuestión de días. Entonces ellos están hablando de ese tipo de procesos también, de estos procesos premium en los que las personas tendrán que pagar mucho más dinero para poder obtener sus beneficios. Ella no cree que los clientes se nieguen, porque muchas veces necesitamos esos documentos. Entonces, muchas personas están dispuestas a pagar un poquito más, ese extra que les permita poder obtener sus documentos a tiempo. En ese momento estamos viendo que esta propuesta de procesar esto de manera rápida, pues es un beneficio que le trae al gobierno, ya que obtendría más dinero de parte de las personas que están obteniendo o tratando de obtener un documento. Entonces, dice la abogada, sea paciente, démosle al presidente Joe Biden una oportunidad más de que él pueda por así decirlo, tratar de arreglar el país, y en este caso, pues estamos hablando del área de migración. Claro. Otra cosa que la abogada estaba diciendo y que es algo bueno es que ella está viendo, o en la firma se está viendo, que los C-14, los permisos C-14, que son los permisos de la visa U, las visas de víctima de crimen, están siendo aprobados, lo cual es una muy buena noticia también para todas esas personas que están esperando una visa U. Ahora, la abogada menciona 3 maneras de las cuales usted puede intentar. Si usted siente que tiene las manos atadas y que no puede hacer algo por su permiso de trabajo o por su documento que está retrasado, usted puede 3 maneras tratar este tema. Uno es que usted obtenga una carta de parte de su jefe que diga que usted es un trabajador esencial, que usted necesita estar en su trabajo. Esa carta usted la enviaría a la oficina de UCIS. Recordemos que UCIS es quien se encarga de procesar sus permisos de trabajo. También, si usted está en un área muy importante como lo que es el área de salud o la educación, usted trabaja en un daycare, trabaja con ancianos, trabaja en un área muy esencial, usted podría tener una oportunidad también que su proceso sea que su documento sea procesado más rápido. Lo tercero que usted podría hacer es escribir una carta a sus representantes políticos que están en su área para que ellos también le ayuden en ese momento, Juan. Pero sí, dice la abogada, hay que tener mucha paciencia. Estamos viendo que incluso el director general de UCIS, Alejandro Mayorkas, él está tratando de ver de qué manera puede ayudar también con todos estos retrasos, pero sí, eso es lo que tenemos hasta el momento. Así es. Bueno, muy importante toda la respuesta de la abogada, fue bastante extensa, y también la retentiva y todo lo que ha podido traducir Cindy ha sido impresionante. Ustedes recuerden que para cualquier información pueden llamar a la abogada directamente al número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Abogada, pues ya comenzamos con las preguntas, Ms. Wong. The first
question o la primera pregunta de hoy es, entré con visa hace 7 años. Estaba bajo la petición de asilo que hizo mi mamá para ella. Me fui del país en 2019 y me casé. Ahora regresé en diciembre de 2021 por la frontera y me entregué. Ahora mi pregunta es, ¿cuál sería el proceso adecuado para mi caso? Mi madre ahora es residente, obtuvo la residencia por medio de matrimonio y mi padrastro es ciudadano. Ellos se casaron en el 2018. Si podría hacer un proceso por medio de ellos, tengo 24 años y ellos se casaron teniendo yo los 21 recién cumplidos. Estoy casada, pero lamentablemente ahora mismo estoy en proceso de divorcio. Okay, Miss Wong, bear with me. This question has so many details. This person is telling us that she came with visa, tourist visa, about 7 years ago, and she was under the application for asylum from her mom. But the thing is that she left the country. She didn't wait for the asylum to be processed. She left in 2019. She got married in her home country. We don't know where they're from. And she says that she came back in December of 2021. She crossed the border, but she turned herself in. She's asking what will be the correct process for her case. Her mom is a green card holder now. Not because of asylum, but because she got married to a U.S. citizen. The stepdad is a U.S. citizen. They got married in 2018. And when she was 21, Just turning 21. she was turning 20. Yeah, right, 21. And she said that she's married now, but she is in the process of getting divorced. Now, let me tell. Yeah, okay. Yes. Let me tell you what to do. This is a very simple case. When she came to America, she probably came with her mom. She could have filed an accompanying minor, but that's why she didn't. Probably she came with her mom. So her asylum case under her mom, she should have an individual A number. It should have been on her work permit card, if not on mom's paper. Number one, get that A number. Check. There's a web. There's an 800 number. Check what's the status of her old case. She probably already had voluntary departure, or it was dismissed because the mom's case was dismissed. What happened to her, So if the mom had a good lawyer, because mom probably got the green card when the case is in court, I-130 filed by the stepfather, got the mom the green card in court, and the case was dismissed. So I presume her case either is dismissed or voluntary departure or had final order because she left. Normally, when you leave, the best practice is really to get a form from ICE. When you go back, I presume she's from Mexico because she came back again undocumented. So she should have gone to American embassy there and get the thing signed and come back. So prove that she left. So now we have, number one, check what's the old A number, what's the status. Number two, she came back undocumented. She volunteered in the line. If she was under 21, she may have been an unaccompanied minor under 18. Depends on how she came back in, what happened to the new case. However she does it now, she's married and then divorced. I don't know if it's the first marriage in Mexico she was divorced or she had second time marriage, but it doesn't matter. First A number need to be merged with the second A number because the first time when she went asylum with her mom, she may have been under age and she didn't get fingerprint. But at the border, when she volunteered, they may have merged and gave her back the same A number. So check the first A number, what happened. Check the second A number, the same as the first A number, if not merge it. And then depends on how she wants to do it, because if it seemed like she barely is 21, so she may want to do it because that's the only case now. I feel bad. Since she already came with a tourist visa, I wonder why she didn't come back on a tourist visa or at least try, because it was not canceled, because she probably had that BCC. It's not a hard case. But the most important thing is make sure there's only one A number and not two A numbers so they don't think we have lied. Redo the asylum. I don't know if the mother actually won the asylum, but used the new husband to get the green card, or actually lose asylum or voluntary departure, what happened. But depends on the mom's case. Maybe use the same story of mom, or in the process of divorce, was she abused? Maybe use that abuse story to start in the asylum case, because she never really had her own day in court because she left, and also she was under mom. Yeah, Ms. Wong, she mentions that
She mentions that she's from Venezuela, but when she left, she went to Colombia, not to Okay. Venezuela. Okay. So she had to come all the way back up from Venezuela and came back illegally. I wonder what happened to her tourist visa, because normally in those days, if she came legally, she still should have had the tourist visa. It was not canceled. Okay, thank you so much. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, recordando un poco que la muchacha estaba bajo la aplicación del asilo de la mamá. Estamos asumiendo que ella obtuvo un número A o un número UCIS. Entonces, necesitamos revisar ese número. Usted puede ir a un sitio web o puede llamar a un número 1-800 y revisar cuál es el estatus de ese número A. Porque así entonces eso presenta la base para ver qué es lo que se puede hacer. Siguiente, porque la abogada comenta que qué habrá sucedido con el caso de asilo de la mamá. ¿Fue que lo ganó y luego obtuvo la residencia por medio del matrimonio o lo perdió? Igual usó no es que usó, al esposo para poder obtener la residencia permanente, pero queremos saber qué fue lo que sucedió con el asilo de la mamá. Porque también dice la abogada, se hace varias preguntas. Una, ¿por qué usted si usted vino la primera vez con una visa de turista, por qué no usó otra vez la visa de turista al volver a entrar en el 2021? Si su visa probablemente no estaba cancelada. Entonces, o por lo menos lo pudo haber intentado, dice. En segundo caso, que usted use la misma historia de su mamá del asilo que ella estaba aplicando, si fue algún caso de abuso, algún caso de violencia doméstica, qué fue lo que ella estaba presentando en aquel tiempo y ver si usted lo podría usar para que usted meta un caso de asilo en ese momento. Entonces son diferentes preguntas que a la abogada le gustaría saber. Dice que no es un caso difícil, que al parecer es un caso simple. Lo que sí hay que hacer es también probar que usted salió del país. Entonces, si a usted le dieron alguna carta que tenía que salir de manera voluntaria, si a usted le sellaron algo, o sea, también tener ese tipo de evidencia puede ayudar en el caso, pero a la abogada le encantaría hablar más con usted para hacerle todas esas preguntas y ofrecerle un mejor camino a tomar, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por la respuesta. Y ustedes también pueden tener una respuesta a sus preguntas. Si ustedes nos escriben ahora mismo, estas preguntas no tienen ningún costo. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la abogada Margaret Wong. Lo pueden hacer también a través del YouTube o lo pueden hacer también a través de la página de Inmigrantes al Día, donde estamos transmitiendo ahora mismo. Tenemos la siguiente pregunta, pero nos escriben... y queremos recordarles el número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Por aquí nos dicen, entré con mi familia por la frontera, mi esposa y 2 hijas. Soy granjero en Venezuela. Vivo en zona fronteriza donde hay mucha guerrilla venezolana y colombiana. Tengo 30 años y la guerrilla me extorsionó varias veces y querían que me fuera con ellos a la fuerza. Al decirles que no me iba a meter a la guerrilla, me amenazaron de matar a mi esposa y a mis hijas. No hay manera de denunciar esto frente al gobierno porque el gobierno venezolano está aliado con la guerrilla. ¿Qué debo hacer? Yo me entregué en la frontera, me dejaron entrar junto con toda mi familia y quisiera saber cuánto tiempo debo esperar para tener un permiso de trabajo y cuáles son los siguientes pasos que debo dar. Entré en diciembre del año pasado. Ms. Wan, this question says, I crossed the border with my family in December of 2021. So this is my wife and my 2 daughters. I am a farmer in Venezuela, and I used to live in the border between Venezuela and Colombia, where there's a lot of Guerrilla. guerrilla. And this person says that he's 30 years old. And the thing is that these people We're extorting him. And also threatened him that he needed to join their forces. Otherwise, they would kill the wife and the daughters. And he couldn't go
to the police because the government from Venezuela is working along with this type of people. What can they do? Again, they cross the border. They turn themselves in December of 2021. When can they get a work permit, and what would be the next step that they need to do? Once you file the asylum, number one, you have to file the asylum within a year. So since you came in December 2021, your deadline is December 2022, which is coming up, number one. So to win asylum, you need to file within a year, or under special circumstances, extraordinary circumstances, and you extend the 1 year rule, number one. Number two is once you file the asylum, then you get a receipt notice. From that day, President Trump said you have to wait for 365 days, but Biden now is saying that it goes up to, again, to 151 days, and we reduced the $85. So after 151 days, you can file the work permit, and then that's another issue. In the olden days, under Bush, under Obama, it takes only about 3 weeks, 2 months, the most 90 days to approve. Now it's taking like 9 months, which people are upset about. So let's be patient, but you should be able to get a work permit in less than 1 year after you file and get the receipt of the asylum paperwork. Now, you asked a really good question. What is asylum? Because Venezuela is such a fallen country, fallen state, failed country, no more passports, no more medicine. So could I qualify? But it doesn't mean every Venezuelan who come to America through Colombia, through the jungles, because the border is filled with rebels and jungles. On the other hand, though, it has to have connection, the connection with you and the harm. And also, the American people, we are weird. Anything happens, we call the police, right? 911. Even in my office, some strange guy walk in, we call it 911. It's just how America works. But that's not how other country works. Like most people, they don't call the police. The police will take them 3 hours to come, and the town have no police. So we have a different culture. And I'm glad you asked, you didn't call the police, because that means you already talked the judges always ask, did you call the police? If not, because asylum means it's inability of the country to protect their citizens. So we never called the police. We never reported their dismal behavior. We never gave our country a chance to protect us, which is really the American way of thinking. Now, since most of our clients and people listening here, you're very educated people, you Google, there is a U.S. Department of State country report. In the olden days, we have to buy it. It takes another 6 months to get it printed, buy it, but then it's old news. Nowadays, it's all on the web, all these things. Look at the country report. Anytime you do an asylum case, always look at the country report, and also look at the U.S. Department of State. They would advise like people stop traveling in their country and why, so look at all that. Look at what American U.S. Department, because the whole asylum case is a U.S. Department of State, because they do their own research. So read up on Venezuelan country report, read up on connection to the harm, the nexus to the harm, NEXUX, and you need to find some sort of connection between the harm and the asylum ground, and religion is one of them. So if the guerrillas are pushing you to change your church, even though instead of Catholic, a Roman Catholic, to an Orthodox Russian Catholic or Russian Christian, that's a ground because they can easily buy that priest and not this priest. So you need to look at all these and come up with grounds. It's not just, oh, I'm from Venezuela, oh, I'm from China, I can file asylum. There's a lot of study put in on asylum cases, and it's not fair because years ago, I've been doing this for more than 45 years, but years ago when I first started practicing, extreme poverty, like for example, 10 of us live in a hut, no water, no electricity, and there was no hope. So sometimes the judges feel sorry and they can give it. But nowadays, with the Real ID Act that came into 2005, May, Homeland Security going into immigration. So all these laws have changed and evolved, even though the basics have not evolved. But the definition of harm, objective harm and subjective fear. What is objective? What is subjective? And that's another problem, because if you ask most, even Mexicans or Guatemalans, they'll say, oh, I have no fear of going back.
It doesn't mean someone is going to kill you, someone is going to hurt you. It could be objective. If a stepfather is violating you and you don't want to tell your mother and you never report it, that itself may or may not be a ground of asylum. Because sexual abuse is huge in Guatemala, in that part of the world, because people don't talk about it. We're all Catholics, we're very conservative, stuff like that. But read up those country reports, and it's amazing what you find in there. Estaba comentando la abogada Juan, para esa familia no sabemos si ya aplicaron por asilo, si entraron en diciembre del 2021, entonces recuerden que ustedes tendrían más o menos hasta diciembre del 2022 para poder aplicar por asilo si quieren tener una mejor oportunidad que su asilo sea aprobado. Recordemos que si usted aplica después de un año de haber entrado a los Estados Unidos, entonces el porcentaje o las probabilidades que usted tenga para que sea aprobado van reduciendo cada vez. Entonces, lo primero sería eso, aplicar por el asilo. Luego usted tendría un recibo. Ese recibo tiene una fecha. Con esa fecha, bajo las órdenes del expresidente Donald Trump, tardaba hasta 365 días para que usted pudiera tener la oportunidad de aplicar por un permiso de trabajo. Pero ahora que estamos en la era del presidente Joe Biden, él está diciendo que más o menos 151 días usted tendría para poder aplicar por un permiso de trabajo. En el gobierno o en los gobiernos de los expresidentes Bush y Obama, esto tomaba en cuestión de semanas, hasta 2 meses, 1 mes. Entonces, muchas personas están molestas porque ahora tarda hasta 9 meses, 10 meses para que un permiso de trabajo sea aprobado. Entonces, dice que tenga paciencia. En primer lugar. En segundo lugar, recordando que la persona o la familia que recién llegó vienen de Venezuela. Recordemos que Venezuela es un país que está caído, por así decirlo. Es un estado que está fallido en precarias condiciones. Entonces, pero eso no quiere decir que toda persona venezolana tiene el derecho o tiene la facilidad de poder aplicar por asilo aquí en los Estados Unidos y que este sea aprobado. Usted tiene que tener una buena base del por qué usted está aplicando por un asilo. Recordemos que una base principal es que el gobierno no tiene la capacidad de proteger a sus ciudadanos. Por lo tanto, usted tendría que demostrar esa conexión que hay entre el daño que le están causando a usted o que le quieren causar a su familia con una base de asilo. Es por religión, es porque usted pertenece a un grupo político, es porque usted pertenece a un grupo especial. ¿Qué es lo que está sucediendo? O demostrar ese nexo, esa conexión que hay entre esas dos áreas. Muchas veces una pobreza extrema que usted haya vivido en un solo cuarto con 10 personas, no es signo o no es base para que el asilo sea aprobado. Muchas veces los jueces, dice la abogada Juan, y este es un comentario que estaba dando, que los jueces a veces se tocan el corazón y les dan el asilo a estas personas porque sienten pena por ellos, por todo lo que han vivido. Pero otras veces los jueces son muy duros y únicamente se basan en lo que dice la ley, y la ley no tiene dentro de sus categorías la extrema pobreza. Entonces, recordando otra vez que tendría que tener una muy buena historia, una muy buena base para que el asilo sea aprobado, pero sí, eso es lo que tiene que hacer en este momento. Si no ha aplicado por el asilo, hacerlo para que dentro de más o menos 151 días usted pueda aplicar por el permiso de trabajo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por la traducción. Miss Wong, thank you so much for your answer. Our time is up for today. We are already gone over the time. So thank you so much for your answers and for your translation, Cindy. And I'll see you tomorrow, Miss Wong. Thank you so much and have a nice day. Cindy, también a usted muchísimas gracias por la traducción. Gracias. Y a todos les damos las gracias por conectarse cada miércoles, cada jueves con nosotros a través de la señal de la abogada Margaret W. Wong, quien tiene sus oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos, y estoy seguro que le puede ayudar porque tiene más de 45 años de experiencia en casos de inmigración. El número de teléfono es el 216-259-8897, 216-259-8897, abogada Margaret W. Hasta la próxima, Cindy. Gracias. Hasta luego.
Y a ustedes también, hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.